Amados hermanos, les damos la más cordial bienvenida a la celebración de un culto más para nuestro Dios, en el cual, aunque no podamos estar reunidos en nuestros templos, sabemos que estamos unidos en la fe y en el amor. Agradecemos su presencia y le damos la bienvenida a nuestros hermanos aquí reunidos, así también a todos aquellos pertenecientes a otras denominaciones, a los amigos, familiares, a todos aquellos que en forma unánime participaremos en el culto de este día. Les invito a orar para poner en las manos de Dios y en la dirección del Espíritu Santo todo el orden de culto del día de hoy. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites llevar a cabo este culto. Te damos gracias, Padre, porque aún en las pruebas que tú has permitido que estemos pasando, seguimos reuniéndonos a través de este medio electrónico, el cual, Señor, tú has facilitado para que lo llevemos a cabo, para que continuemos adorándote como solo tú te mereces. Padre, alabado, glorificado y santificado sea tu nombre eternamente y para siempre. Nuestro buen Dios, Espíritu Santo, te rogamos que tú nos dirijas en esta hora en nuestras oraciones, nuestras alabanzas, en los cantos, en todo lo que vayamos a hacer, rogamos tu comunión y guía. Así también te rogamos que le des un poder adicional de tu unción a tu siervo Lenín, el portador de tu palabra del día de hoy. Llénalo de ti aún más y más, para que tu palabra llegue a nosotros y la pongamos por obra. Padre, te rogamos que tus ángeles acampen alrededor nuestro y quita de nosotros todo estorbo para que podamos únicamente concentrarnos en tu alabanza. Lo rogamos con acciones de gracias, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Alma de mi alma.
La lectura en donde tendremos la base para la enseñanza de este día la encontramos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 9. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Palabra de Dios. Es el momento, hermanos, de acercarnos al trono de la gracia para interceder por nuestros hermanos, los cuales están enfermos, también por aquellos que están pasando por esta situación que estamos viviendo en estos días en nuestra ciudad, en nuestro estado. Quiero leerles una porción de Santiago en su capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites acercarnos al trono de tu gracia. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado. Así también te damos gracias, Padre, porque has permitido que atravesemos por diversas pruebas, confiados en ti y en tu misericordia, en que tú nos sacarás adelante, porque tú no permites pruebas que no podamos pasar, porque juntamente con las pruebas, tú nos das la salida. En tus manos, pues, venimos en esta hora para rogarte que tengas misericordia de nuestros enfermos, de los enfermos de la casa, de tu casa, Señor, el manantial de vida. Así también los enfermos, Señor, de otras denominaciones, por nuestros familiares, por aquellos, Señor, que están pasando por diversas enfermedades físicas, como son el cáncer, la diabetes, o cualquier otra enfermedad, Señor, pero están sufriendo. Te rogamos, pues, Padre, que pongas tus manos en ellos y que los sanes, que les traigas paz a sus corazones. Así también te rogamos, Padre, por aquellos enfermos espirituales, aquellos que están sufriendo al atravesar diversas pruebas. Te rogamos así también, Señor, que tu Espíritu Santo les lleve esa paz que solamente tú puedes dar y que el Espíritu Santo nos trae a nosotros, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Padre, apiádate también de aquellos que están sufriendo en estos días por la contingencia de las inundaciones, por aquellos que han perdido casas, seres queridos, sus enseres domésticos. Pero sabemos, Señor, que por algo tú lo has permitido. Te rogamos, Padre, que no nos hagas saber el por qué, sino el para qué es esto que estamos viviendo. Porque sabemos, Señor, que estas pruebas tú las permites, pero teniendo la mirada fija en ti y no desviándonos para otro lado, sino confiados en ti, tú nos sacarás adelante. Señor, en tus divinas y santas manos nos encomendamos. Sabemos que en ellas estamos seguros y que nadie nos apartará de ahí.
Pero te rogamos, Padre, que tengas misericordia de todo tu pueblo, de Villahermosa, de los municipios, en aquellos en los que se han visto inundados, aquellos, Padre, que están sufriendo, aquellos que no tienen el alimento. Te rogamos, Padre, que tú se los proveas, que se los hagas llegar. Así como en el desierto tú alimentaste a tu pueblo, te rogamos, Señor, que así también por nuestras manos les hagas llegar el alimento, la bebida, todo lo que pueda suplir sus necesidades. No los abandones, Padre, son tus hijos. Ellos confían en ti. Nosotros confiamos en ti y sabemos, Señor, que aunque nos duele, aunque sufrimos, siempre estamos en tus manos. Siempre tú nos guardas. Te rogamos que tus ángeles acampen alrededor de todos y cada una de las personas que están sufriendo. Te rogamos por tu iglesia, no nada más Manantial de Vida, no solamente la iglesia presbiteriana, sino por toda tu iglesia militante de las diferentes denominaciones. Nos unimos todos, Padre, en oración a ti. Así también, Señor, te rogamos que humildemente nos respondas. Sabemos, Señor, que siempre nos oyes. Gracias por ello, Padre. Esperamos tu respuesta, porque sabemos que nos la darás conforme a tu divina y santa voluntad, en tu tiempo, no en el nuestro. Lo rogamos con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Se
Tendremos ahora la presentación de la palabra del Señor, la enseñanza de este día. El tema, la sabiduría que viene de Dios, estará a cargo del hermano anciano de iglesia, Lenín Martínez. Escuchemos con atención. Es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes, hermanos, amados hermanos, con lo que será el mensaje de la palabra de Dios, agradeciendo esta oportunidad para poder expresar lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Quiero pedirles que amablemente me acompañen para que vayamos en oración y pidamos la dirección de nuestro Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Padre, en este día, darte la honra y la gloria a ti exclusivamente, Señor, y que pedirte, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedas guiarme para que podamos tener las palabras correctas en el mensaje, Señor, y que este pueda ser entendido también por los hermanos y quienes escuchan este mensaje. Te pido pues todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama la sabiduría que viene de Dios. Cuando reviso el material para poder expresar este mensaje, lo vamos a tener en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 9, que como se ha leído previamente, este pasaje nos lleva a reflexionar un poco en lo que es la sabiduría a partir de las pruebas, básicamente. Pero en este contexto de lo que es la sabiduría, quisiera decirles que esta carta la escribe Santiago, pero no Santiago el apóstol, es Santiago el hermano de Jesús, conocido también como Jacobo. Hay algunas referencias en Hechos donde se hace mención de él. Y Jacobo o Santiago manda un mensaje a través de esta carta en donde él expresa señales de aliento para la comunidad de cristianos o judíos cristianos que estaba creciendo en ese tiempo. Esta carta la escribe dentro de los primeros 50 años después de Cristo, en donde había una persecución para quienes llevaban la palabra de Dios, en este caso la palabra del Señor Jesucristo. Una persecución en todo lo que era, pues, la Biblia narra del mundo, pero se refiere al imperio romano, ¿no? Al mundo romano en ese tiempo. Eran momentos difíciles que muy bien el día de hoy los podemos traer a referencia con los momentos que vivimos nosotros, ¿no? Todo el mundo escucho que habla del año 2020 como un año para olvidar, pero nadie lo veo como un año para aprender. O sea, sé que estamos viviendo momentos complicados todos. Si analizamos cómo era nuestra vida hasta el mes de marzo, a principios, y cómo es nuestra vida el día de hoy, seguro estoy que todos hemos cambiado. Y hemos cambiado porque la vida y las pruebas que estamos viviendo nos permiten que hayamos crecido. Ojalá que así haya sido, para entender por qué el Señor se está manifestando con todas estas cosas que vivimos. Para quienes creemos en la palabra de Dios, no nos extraña todo lo que vivimos, dado que sabemos que se tienen que vivir cosas complejas, porque está escrito. En este escenario, quiero decirles que si siguen la lectura en sus Biblias, y lo van a ver también ahí en el cintillo también, así que amablemente nos van a hacer favor para que se lo puedan ustedes leer. En el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí este versículo nos lleva a reflexionar dos cosas. La primera de ellas es: ¿cómo puedo tener yo sumo gozo cuando estoy viviendo un momento de prueba? Lo llevo a quizás un momento difícil, quizás cuando yo era un poco más joven en la preparatoria y reprobé por primera vez un examen. Siempre me había encantado trabajar y estudiar para sacar buenas notas, pero esa vez en un parcial que tuve de cálculo integral o diferencial, no me acuerdo mucho, pero era de cálculo, saqué 3 de calificación.
Y evidentemente fue un momento difícil para mí porque nunca había reprobado un examen. Y yo decía, ¿cómo puedo sacar algo positivo de eso? Y el resultado de aquel momento me llevó a mí a reflexionar y a no confiarme. Como seres humanos, cometemos el error de confiarnos, pensar que las cosas las tenemos resueltas. Y bajo ese escenario nos olvidamos de lo que realmente es importante. Por eso el apóstol le está diciendo al pueblo judío que está sufriendo una persecución que van a haber pruebas difíciles. No sé qué tipo de pruebas puedas estar viviendo tú en este momento, pero estoy seguro que las compartimos. El hecho de poder vivir este tiempo del famoso coronavirus o del COVID nos lleva también a reflexionar que cada día que pasa es un día de bendición. Cuando escucho la estadística de la cantidad de personas que han fallecido por esta enfermedad, que no sé qué número sea, hablan más ya de 80,000, casi llegando a los 100,000, pero que pudiera ser casi un estadio Azteca lleno de personas que ya no están con nosotros. Pero aparte de ese momento, me pregunto qué vive cada familia que perdió un familiar bajo estas circunstancias. Y es ahí donde preguntamos, Señor, ¿cuáles son las cosas que tú quieres de nosotros en este momento? Y cuando hablamos de sumo gozo, no es para que estemos felices en la prueba. Creo que nadie en su vida quiere pasar momentos difíciles, y mucho menos hacer ver como que los está disfrutando. Creo que no ese es el punto. Simple y sencillamente, este pasaje nos lleva a reflexionar que vamos a aceptar en nuestra vida lo que Dios nos está dando que vivir en ese momento. Y es ahí a donde vamos en la reflexión del día de hoy. Es decir, cómo yo acepto la voluntad de Dios a través de las pruebas que vivo. Y es donde tiene que ver el tema de la sabiduría. Muchas veces la prueba nos puede llevar a cometer más errores. Pero otras veces, si entendemos el mensaje, puede servir para que salgamos fortalecidos de ella. Por eso, el día de hoy, tenemos que reflexionar en cómo las pruebas vienen a fortalecer ese crecimiento espiritual que al final se vea reflejado en lo que es el título de nuestra plática o predicación el día de hoy, que es la sabiduría que viene de Dios. En el versículo 3 del mismo capítulo 1 de Santiago, tenemos sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjese, nos está diciendo que si nosotros perseveramos en la prueba y nuestra fe no se mantiene lejos de Dios y nos seguimos cerca de Él, vamos a ganar en paciencia. Y cuando hablamos de paciencia, entramos en un tema bastante complejo para muchas personas. Yo en lo personal les puedo decir, no soy tan paciente. De hecho, creo que era muy impetuoso, pero he tenido que venir aprendiendo para que la paciencia también sea parte de, porque si no, podemos errar en muchas cosas, y es ahí donde la palabra de Dios nos dice, tenemos que ir creciendo también en la fe, en la cercanía con Dios, pero lleva un proceso, no es algo que se dé de manera inmediata. Por eso nosotros debemos de ser muy conscientes de que para ganar paciencia también tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Por eso dice el versículo 4, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y cuando habla de obra completa, en realidad nosotros tenemos que aprender a conocernos también, pues a profundidad nuestro carácter. Porque muchas veces nuestras reacciones ante eventos desafortunados o eventos no esperados pudieran no ser las correctas. Es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que mostrar esa parte del crecimiento espiritual. Regreso un poco al ejemplo del
cuando reprobé el examen, en ese tiempo no conocía yo al Señor Jesucristo. Realmente la sabiduría que tenía yo era la sabiduría humana, en donde me decía, no estudiaste y por eso reprobaste. Pero analizaba yo por cómo es que se da ese evento. Al final, imagínense lo que significa estar estudiando desde el kinder hasta la preparatoria, nunca haber reprobado un examen. Me sucede ese evento y en ese día yo dije, a ver, de repente hay un momento en el que tenemos que hacer una pausa, entender que tenemos que dedicarle el tiempo adecuado a Dios. Yo me había enfocado en trabajar y estudiar secularmente, pero no tenía yo a Dios en el corazón. Lograba cosas, pero las lograba para mi propio ego, pero no para darle la gloria a Dios. A partir de ahí, entendí que no podía yo poner todas mis fuerzas en el conocimiento secular, que necesitaba algo más. Y ese algo más nos los da Cristo, nos los da Dios cuando lo buscamos. Pero además, no solamente buscarlo, también mantenernos en ellos. Entonces, bajo este escenario, pues podemos ver que pues es muy fácil ser amable, dice la palabra de Dios en algunos momentos, pues cuando todas las cosas van bien, ¿no? Vemos el ejemplo que tenemos en la propia Biblia, ¿no? Con Job, cuando los mismos amigos le dicen, pues sí, o sea, pero pues cuando te va bien todo el mundo celebra, pero cuando no, ¿qué dice uno? Entonces, en este escenario es cuando debemos de reflexionar, ¿qué tan fuerte es mi fe para que yo pueda ganar paciencia, pueda yo aspirar a tener sabiduría de Dios? Y es aquí donde tenemos que ser nosotros muy realistas y honestos. De repente decimos, Señor, no siento que me estés apoyando en las acciones que estoy realizando. Pero la pregunta es, ¿qué tanto tiempo le estás dedicando a Dios también? ¿Cuál es tu comunicación que tenemos con Él? ¿Cómo es la forma en la que nos estamos acercando a Dios? ¿Solamente lo busco cuando tengo una necesidad o realmente tengo una cercanía permanente con Él a través de la oración diaria, a través de la lectura de la palabra de Dios en la Biblia? Entonces, estas cosas son las cosas que nos obligan a reflexionar y entender que nosotros tenemos que estar muy cerca de Dios para que podamos ganar paciencia y también tener sabiduría dada por Él. Este primer tema, que es un recordatorio de las pruebas, nos da la pauta para entrar en lo que sería el segundo tema, que sería la ruta de la sabiduría. ¿Cómo es que la sabiduría se da o cómo es que se obtiene? Porque tiene un camino, O sea, no crean que es algo que es así de la nada, no, tiene una ruta. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en Santiago, en el versículo 3 del capítulo 1, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense muy bien cómo dice, que la prueba de fe produce paciencia. Imagínense los hermanos de aquel tiempo, los cristianos de aquel tiempo, perseguidos, y ellos esperaban ya que Jesús pudiera regresar nuevamente y que pudiera resolver el tema que tenían de persecución. Creo que lo anhelaban de esa forma. Hoy día nosotros también esperamos eso, pero en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, también tenemos que ganar paciencia. Y esto es un tema complejo. Voy a irme a la definición de paciencia, se las voy a leer, y dice, se refiere la paciencia a la capacidad de soportar las circunstancias difíciles, a encarar las presiones de la vida. Es la capacidad de perseverar, de sobrellevar, de no rendirse, de no sucumbir al atravesar épocas complicadas o circunstancias adversas. A menudo se traduce como fortaleza, la capacidad de soportar las contrariedades, o como perseverancia, la capacidad de hacer progresos a pesar de las dificultades. Ese tipo de paciencia consiste en reaccionar como Dios quiere ante la adversidad. Esta definición de paciencia, ustedes verán, hay muchos temas, ¿no? Uno de ellos es
perseverar. O sea, esa parte, de repente, no muchos somos dados a ser pacientes para esperar. Hasta cuando vamos al médico. Ustedes lo verán. Quisiéramos que nos atendieran rápido, pero sabemos que puede haber una fila y hay que esperar. Y ahí tenemos la primera prueba, ¿no? Sabemos que tenemos un problema médico de salud y quisiéramos ser atendidos y tenemos que aprender a tener ese momento para hacer la pausa y saber que nos van a atender, pero tenemos que entender el momento en el que va a suceder. Este es un primer ejemplo que pudiéramos tener ahí. El otro es, ¿qué sucede en los momentos como el actual en el que estamos confinados? Lo veo con mis hijos. Me dicen un día, son niños de 7 y una jovencita de 14 años. Dice, es que papá, no hemos salido de la casa. Y les digo, sean pacientes. No hemos salido, pero estamos bien. ¿Qué tanto puede ser esperar un tiempo más para que podamos estar en condiciones? Primero Dios, que ya escuchamos que están las vacunas prontos a llegar y en el peor de los escenarios las pudiéramos recibir el próximo año. Hablan que hasta diciembre de 2021. Y yo no sé si esperar eso puede ser mucho o poco, pero si es para mantenernos con vida y seguir dándole gloria a Dios por un día más, creo que esta puede ser poco. Pero es ahí donde tiene que entrar el tema de la paciencia. Lo vemos como el ser humano de alguna manera no aguanta ese tipo de resistencia de la paciencia. Lo vemos en los lugares donde la gente llega físicamente arriesgándose, incluso a contraer el virus, pero no es posible. ¿Por qué? Porque no todos están preparados para trabajar en esto que la palabra de Dios dice, mantengamos nuestra fe y que esta fe nos haga ganar paciencia. Entonces, vemos que la palabra es muy clara. Manteniéndonos unidos a Dios, la paciencia se va dando como parte de. Dice, pero tenga la paciencia también en el versículo 4, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí, cuando habla de obra completa, es que nosotros aprendamos a reconocer no solamente la existencia de Dios, porque muchos cristianos decimos, sí, yo creo en Dios, sí, pero ¿cuánto lo respetamos? ¿Cuánto nos mantenemos en Él? Es un concepto más amplio. Entonces, necesitamos que la paciencia tenga su obra completa, es decir, saber perseverar en Dios. Si estoy viviendo un momento complicado, entender por qué el Señor me hace vivir ese momento. También hoy vemos aquí en nuestra tierra, en Tabasco, un momento complicado con el tema de las inundaciones. Se vuelve un tema complicado, porque ¿cómo puedo yo ser paciente cuando estoy perdiendo casi todo? Pero el Señor es muy noble y primeramente demos gracias y mantenemos nuestra vida. Y segundo, el tema material, seguramente el Señor proveerá si vuestra fe es como debe ser fuerte en Él. Creo que son momentos no fáciles para nadie, porque vemos pues la desgracia, ¿verdad? Los momentos complicados, pero ahí es donde la fe tiene que entrar a trabajar. Saber que te puedes reponer y que el Señor, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios en la Biblia, que Dios no solamente les ha quitado, sino les ha multiplicado de regreso todos los bienes que han tenido. Pero son personas que han tenido una característica, es mantenerse en la fe, seguir confiados en Dios. Y eso es lo que este pasaje nos lleva a reflexionar. En esta ruta de la sabiduría, la pregunta que responderemos ahora será, ¿de dónde viene la sabiduría? De repente escucho que dicen, no, pues es que los sabios son los que ya son mayores, ¿no? Los señores grandes, las personas adultas. Y sí es cierto,
por su experiencia pueden adquirir cierta sabiduría, pero es sabiduría humana. Pero la sabiduría que viene de Dios es distinta. La palabra de Dios aquí en el libro de Santiago, la carta o la epístola, vemos que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjense muy bien, el mensaje es muy claro. ¿Queremos tener sabiduría? Lo primero que tenemos que hacer es pedírsela a Dios. No se da de manera natural, hay que pedirla. Dios nos tiene que guiar. Tú, hermano, hermana, cuando te pones en oración, levantas los ojos al Señor, buscas que el Señor te ilumine en tus pensamientos y te guíe en tus acciones. Estás pidiendo sabiduría. Y eso es lo que tenemos que hacer. El Señor nos manda a que buscamos y que pidamos la sabiduría a Dios. Y dice que se nos puede dar abundantemente y sin reproche. Pero tenemos que tener ese pequeño gran detalle que es pedirla a Dios. Ahí viene de dónde viene la sabiduría. ¿Cómo tengo yo seguridad de que Dios nos la dará? Esta respuesta pudiera no ser tan simple, pero es sencilla. Si nosotros buscamos en el libro de Proverbios 1, versículo 7, ahí está la respuesta. Y la voy a leer porque creo que es importante, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense cómo nos dice: ok, ¿quieres tener sabiduría? Hay que pedirla, pero hay que pedirla con temor y templanza a Dios. Eso es muy importante. Si nosotros creemos en Dios, pero no lo respetamos, no cumplimos sus mandamientos, pues habla de que no tenemos el temor hacia Él, y evidentemente la sabiduría no está en nosotros. Entonces, tenemos que ser muy claros con esto. Tenemos que estar firmes en el Señor, cumpliendo sus mandamientos, y es la forma en la que demostramos el temor a Él. No es miedo, es simple y sencillamente respetar a Dios. Ese es el tema. Y bueno, sabemos nosotros también que para pedirla también tenemos que actuar de cierta forma, tal como lo dice el versículo 6. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo e inconstante en sus caminos. Estos últimos 3 versículos de lo que es nuestro mensaje nos habla de que debemos de pedirlo con fe. Que las cosas que querramos pidámoslas con fe, en particular el tema de la sabiduría. Pero también nos dice que no podemos nosotros dudar. ¿Por qué? El ejemplo que nos pone la palabra de Dios nos hace ver las olas del mar. ¿Quién de ustedes puede decir una ola del mar es igual a otra? Es muy difícil. Es muy difícil. Son inconstantes. Y esta palabra nos lleva al tema de lo que debe ser la disciplina. Es decir, nosotros tenemos que estar arraigados con nuestro Dios, mantenernos firmes en Él, pero no solamente estar en el momento en que nos va bien, darle gracias a Dios por las cosas que vivimos, aun y cuando sean complejas. Recordemos que nada en este mundo se mueve si no es por la voluntad de Él, aun las hojas. Entonces, esto nos lleva a decir: Señor, tú gobierna mi vida, acepto tu voluntad en mi vida. Cuando soltamos todo lo que traemos y dejamos que Dios gobierne nuestras acciones, seguramente vamos a tener esta ganancia que le denominamos sabiduría.
Y es muy importante porque la sabiduría que viene de Dios, lo voy a leer así en el libro de Santiago también, en el capítulo 3, versículo 17, dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto nos lleva a hablar de que cuando yo tengo sabiduría de Dios, pues mis acciones primeramente tienen que ser las de un cristiano. Recientemente pasaron las elecciones en un país en donde uno de los candidatos pues mostraba que era muy cristiano y todo eso, pero cuando veíamos las acciones de él nos quedábamos pensando si realmente lo era. Y eso es lo que nos lleva para que diferenciemos la sabiduría humana de la sabiduría que viene de Dios. Por ejemplo, en Santiago, en el capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Imagínense las expresiones. O sea, dice, si la sabiduría que tú dices tener se comporta como si fuera una sabiduría terrenal, pues saben perfectamente que esa no embona con la sabiduría de Dios. Dios nos manda que seamos pacíficos, amables, benignos, buenos, llenos de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso, hermanos, creo que estamos llamados a que busquemos la sabiduría de Dios, que lo que necesitamos es sí creer en Dios, pero también estar confiados en Él y descargar nuestras presiones, nuestras vivencias, para que Él gobierne nuestras acciones. A manera de conclusión, quisiera mencionar 3 puntos. Número 1, que la sabiduría, para que sea dada por Dios, hay que pedirla con fe. Y fe es sabiendo que Dios va a responder. No sabemos el tiempo, pero va a responder. Número 1. Segundo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo no puedo aspirar a ser sabio si no respeto sus mandamientos. Es muy importante que yo me mantenga firme en la fe, en los mandamientos, en la oración, en la lectura de su palabra, para que todas estas cosas ayuden a que yo pueda mantenerme firme en la fe. Y número 3, la sabiduría de Dios no tiene celos, jactancia, contención ni mentiras, más bien es pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, de buenos frutos y no tiene hipocresía. Amados hermanos, de verdad, pidamos a Dios que nos dé sabiduría, pidámoslo con fe, mantengámonos unidos a Él. Dios bendiga a todos y nos guarde en estos momentos tan difíciles que vivimos, todos como sociedad. Amén. Persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está, la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Bien, vamos entonces
para ser dirigidos a Dios, estaremos dándole gracias porque nos permite este momento en que hemos pasado en comunión todos como iglesia. Vamos a orar y de esta manera estaremos terminando este momento. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos las gracias porque has permitido que tu iglesia haya participado de este culto a tu nombre. Hemos cantado a ti para darte la gloria y la honra. También hemos leído tu palabra y tú también nos has hablado a través del mensaje que se ha llevado a cabo esta mañana. Señor, permítelo que lo tengamos muy presente en nuestras mentes, pero también en nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. En Cristo Jesús te damos honra y gloria. Y ahora, pueblo de Dios, que el amor eterno de Dios el Padre, que la gracia infinita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que la comunión, guía y consuelo de su Santo y Divino Espíritu, sea sobre todos vosotros, los enfermos, los que sufren, y todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén.